amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición que, como todos los viernes, aprovechamos para conversar con Bismarck Ciero, sociólogo, acerca de las principales, los principales hechos y noticias de los últimos días. ¿Cómo estamos, Bismarck? Bien, bien. Andamos uniformados. Andamos uniformados, sí. No sabía. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no venimos así. Mira, bendito sea Dios, porque yo no sé si hay otra forma de poderlo decir, pero el que parecía ser un monstruo que se nos dejaba venir para estos lados, a inicios de la semana, finales de la semana pasada, inicios de esta semana, una depresión tropical que rápidamente cobró fuerza, se hizo tormenta tropical y unas horas después ya era un huracán de categoría 1 con el nombre Beryl, el primer huracán de la temporada en el Caribe. Muy rápidamente se intensificó, en cosa de horas había pasado a ser de categoría 3 y al día siguiente era categoría 5 y con esa fuerza pasó por la isla de Barlovento, es decir, las islas del extremo oriental del Caribe. Causó problemas en estas islas, en Trinidad y Tobago, en Granada, en Jamaica. No, pero Jamaica está más para acá. Sí. En Venezuela mismo, en Venezuela metió mucha agua, mucha lluvia, y se movió por el Caribe tal cual estaba previsto, pasó por Jamaica, Puerto Rico y República Dominicana, Haití, lo que les echó fue un poco de agua, pero pasó por Jamaica, donde también causó estragos, creo que son 2 muertos en Jamaica, y así siguió su camino, torció un poco hacia el noroeste, porque traía dirección oeste, iba a pasar prácticamente al norte de las costas centroamericanas, finalmente al torcer tomó hacia Yucatán y a México esta madrugada a las 5 de la mañana, hora de Nicaragua, tocó tierra en México. Y a México le llovió doble este viernes, porque tenían Beryl entrando por el Caribe, en la península de Yucatán, a la altura de Tulum, que es uno de los atractivos turísticos más importantes de la Riviera Maya, o uno de los bonitos atractivos que tiene la Riviera Maya. Pero por el este tenían a Aleta, que también se convirtió en huracán. Se convirtió en huracán ayer. Y entonces este le cayó por el Pacífico. Entonces tenía lluvia, literalmente lluvia, a los dos lados, a la izquierda y a la derecha, en el Caribe y en el Pacífico, México, esta madrugada. Tenía 2 eventos climáticos que le estaban causando mucha lluvia. Fíjate que han habido, creo, las 9 o las 10 depresión, ¿verdad? Tropical. Van muchos fenómenos atmosféricos recientemente. Yo lo he visto cerca donde vivo, en el sector de la Reina de los Barrios Orientales, que están haciendo la pista Juan Pablo. He visto retrasos en la obra, debido a que han habido periodos lluviosos bien marcados, pues. Y eso que yo me ponía a pensar, ¿te imaginas que si entra el huracán? No, si eso que han sido lluvias de 3-4 horas, ahora huracán que trae viento y otras cosas, mayor intensidad, mayor fortaleza, podría provocar. Es que bueno, Beryl no estaba previsto que tocara costas nicaragüenses, ¿no? El gran problema que podía traer Beryl era lluvia, principalmente lluvias, porque los vientos no nos iban a afectar en principio, sino que nos iba a jalar nubosidades con lluvia. Entonces ese era el gran problema que podía haber con Beryl. Sin embargo, ya viste que este jueves, que fue cuando estuvo más cerca de nosotros, la mañana fue soleada, la tarde fue soleada prácticamente. Al final un poquito de lluvia. Por lo menos aquí en Managua, pues, ¿verdad? Sí. El gran clavo hubiese sido Honduras. Honduras, que ha tenido
serias inundaciones y serias afectaciones por la lluvia en este arranque del periodo lluvioso 2024, ¿te imaginas con más agua todavía? Con más lluvia. Hubiera sido un rollo enorme para Honduras. Recordemos que hay unos ríos caudalosos que pasan por 5 o 6 ciudades. Y recientemente con una lluvia que hubieron de 2 o 3 horas en el lado al norte, buscando con Guatemala, hubieron inundaciones bien feas y unas imágenes que salieron por las redes y todo, donde un hombre arrastrado. Yo pensaba que era aquí, andaba apuntando, no, y era en Honduras. Sí. Bueno, pues Beryl se degradó, se vino degradando. Ayer, el jueves, informábamos a través de Facebook acerca del estado de la tormenta, ¿no? del huracán, que se había degradado a categoría 2, rápidamente pasó de categoría 4 a 3 y luego en categoría 2, y como categoría 2 entró en la península de Yucatán, en México, donde está este viernes. Va a atravesar la península de Yucatán, se va a venir degradando, según los pronósticos de la NOAA, se va a venir degradando todavía más hasta convertirse en una tormenta tropical, pero va a volver a las aguas del Golfo de México y ahí podría cobrar un poco de fuerza y posiblemente convertirse nuevamente en huracán para a inicios de la próxima semana, lunes, domingo en la noche, lunes, estar tocando nuevamente las costas mexicanas y posiblemente de Texas en los Estados Unidos. Tamaulipas y Texas en Estados Unidos, ¿no? Tamaulipas en México y Texas en Estados Unidos. Pero como un huracán de categoría 1, por lo menos ese es el pronóstico que hay hasta ahora. Pero vienen bien fuertes todos los fenómenos atmosféricos. Es que bueno, acordate que se anunció ya temprano, ya los distintos sistemas de pronósticos, los europeos, los asiáticos, los mismos latinoamericanos y los estadounidenses, coincidieron en que la temporada 2024 va a ser una temporada excepcional, extraordinaria en cantidad de eventos meteorológicos y de eventos meteorológicos fuertes. Es decir, se está calculando que va a haber más eventos más fuertes que el promedio regular de eventos que tenemos durante la temporada de huracanes. Sí, porque el año antepasado, ¿cuándo fue? El Iota fue el 22. Y ya usaron ya el alfabeto griego. Sí, porque hubo de más. Pero fíjate una cosa, dice el dicho, por la víspera se saca el día. Si este es el primer huracán de la temporada y arranca en categoría 5, el primer huracán de la temporada, que es una cosa rara, extraña, porque normalmente en esta época del año no hay esa fuerza de viento en los huracanes, ¿verdad? Es decir, entra en categoría 2, categoría 3, pero no un huracán categoría 5. Yo estuve monitoreando y me dio una curiosidad de los previos a los huracanes, las depresiones tropicales, la cantidad de agua que han dejado y los lugares que han inundado. O sea, no sé si es que deja saturada tanto la tierra de agua o la saturación misma y deja, voy a decir así, o sea, saturado de agua. Hay el tema de la reforestación, el tema de que ya no anunciaron que era más fuerte, pero que agarre rápido, apenas el segundo huracán, una categoría, escaló muy rápido en cuanto a la hora, porque yo sé que también va el fenómeno de los vientos, pero también tiene que ver la cantidad de agua que había previo en las primeras depresiones tropicales que le permitió como entrar a un escenario atmosférico propicio para crearse. Pero es que esta es la primera, no había ninguna antes que ella. No había ninguna antes que ella. Lo que hemos tenido, ¿cómo es que se llama? Bajas presiones, hemos tenido ejes de vaguada, hemos tenido... Pero esta es la primera depresión que además se convierte en tormenta tropical y se convierte además en huracán. Rápido. Y en un huracán de categoría 5, lo cual es extremadamente raro para esta época del año. Pues, ¿no? Rarísimo. Como te digo, extremadamente raro para esta época del año. Bendito sea Dios, sí, que
animal, digo yo, porque ya con categoría 5 es un monstruo enorme, se degradó sin causar mayores daños o los daños que se creía que podía causar, excepto pues en las islas de Barlovento, como te digo, en Jamaica, que sí causó daños, pues 2 muertos me parece que son en Jamaica. En la entrada a México, pues lo que se reportó fueron lluvias, vientos que botaron ramas de árboles y cosas así, pero nada extraordinario o nada que lamentar, por lo menos de momento era lo que informaban las autoridades mexicanas, ¿verdad? Si querés hacemos una primera pausa y ahí hablamos, nos metemos a hechos tremendos, elecciones, varias elecciones de las cuales tenemos que conversar en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Me escuché una expresión muy simpática que describe lo sucedido en Gran Bretaña. Democracia Express, a las 6 de la mañana de este viernes, hora de Londres, se dieron a conocer oficialmente los resultados que ya todo el mundo conocía de las elecciones adelantadas. Y a las 7 horas más tarde, el nuevo primer ministro ya estaba instalado en el 10 de Downing Street, ya encargado por el rey para hacer lo que él es caballero, ¿no? Él es caballero. Es un caballero, sí. Sir Keir Starmer. Esa parte es que la gente a veces habla Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña. Reino Unido es el conglomerado de todas las islas, ¿no? Es correcto. Y Inglaterra solo es la isla. Inglaterra es el país. Es el país. Porque acuérdate que está Inglaterra, está Irlanda, Escocia. No, en la isla están Inglaterra, Escocia, ¿no? Sí. Y Gales. Y Gales, que está bajito. Son las 3 naciones que están en esa isla. Y esa se llama Gran Bretaña. Gran Bretaña. Esa isla. Luego, Reino Unido ya incluye a estas 3 naciones, es decir, a la Gran Bretaña, pero además a la Irlanda. A la Irlanda, que no es la Irlanda independiente, no, es solo porque de repente la gente dice, hay elecciones, es de Reino Unido, ¿no? De Gran Bretaña. De Gran Bretaña. Elecciones de Gran Bretaña. Y en estas elecciones de Gran Bretaña, ¿te acuerdas hace un par de meses estábamos hablando, y el primer ministro saliente, Rishi Sunak, que yo fíjate que pensé rapidito, estuvo unos meses, ¿no? Pero estuvo 1 año y medio como primer ministro. Había disuelto el Parlamento y había convocado a elecciones adelantadas porque decía que Inglaterra necesitaba un liderazgo fuerte que lo llevara en estos tiempos, especialmente en los tiempos de guerra. Y un par de días antes de haber hecho ese anuncio, llamó al pueblo británico a prepiarse, como decimos en Nicaragua, para poder sobrevivir al menos 3 días en caso de una emergencia. Y decía la emergencia... Era todo raro. Que podía ser una pandemia, que podía ser un evento natural, catastrófico, e incluso una guerra, decía el señor. Anunciaba una bomba atómica sin anunciarla. Sí, entonces, es decir, en una cosa tremenda, ¿no? Fue como mayo, por ahí. Sí, pero cuando se puso tenso el conflicto con Ucrania, cuando decidieron usar las armas que habían mandado a Ucrania. Que los involucraba como OTAN, pues, como Atlántico. Efectivamente, pero le salió el tiro por la culata, porque durante 14 años los conservadores, Sunak, que es del líder del Partido Conservador, dominaron Inglaterra. Ellos son los responsables del Brexit. En su gestión es que se apruebe el Brexit, que provoca la renuncia del primer ministro
se me fue ahorita el nombre. Johnson. No. Viene la segunda mujer primer ministra, Theresa May, asume inmediatamente después de él, y ella sale y entra Boris Johnson. Boris Johnson es sustituido por... el que se parece a Milei y a Trump, era amigo de Trump. El peluca. Sí. Liz Truss, creo que es la que sustituye a Boris Johnson, que es la tercera mujer primer ministro de Gran Bretaña. Y finalmente, el señor Sunak, que pierde las elecciones, pero además las pierde desastrosamente, al grado que ya dijo, bueno, yo voy a entregar el liderazgo del Partido Conservador. En cuanto esté listo el nuevo liderazgo, yo salgo, dejo total y absolutamente. Porque imagínate vos, perdió 244 escaños. 244, se quedó solamente con 121 escaños. Sí. Él tenía más de 300. Sí. Se quedó con 121 escaños el Partido Conservador. Y el Partido Laborista, que es el que gana las elecciones y lleva pues al señor Keir Starmer como nuevo primer ministro de Gran Bretaña, obtiene 412 escaños, mejorando en 210 la cantidad de escaños con respecto a los que tenía antes. Más del 100%. Sí. Casi un 110%. Fíjate que es interesante las elecciones en Gran Bretaña porque durante este periodo de 14 años, además de salirse del Brexit, que es salirse de la Unión Europea, ellos se mantuvieron al margen en algunos conflictos militares, ¿verdad? Con la salida de todo lo que pasó en la parte asiática, en Afganistán, en esos lugares de ahí que ellos tenían que ver en su primera intromisión, cuando estaba toda esa parte meramente guerrerista, cuando el Partido Conservador entra en crisis exactamente en el 2020 con el COVID, cuando no pueden manejarlo en la pandemia y empiezan a darse situaciones donde incluso tipo los piratas en el siglo XVII, XVI creo, que robaban las mercancías, ¿no? Uh-huh. Y a mí se me vino eso a la mente, que yo no creo que haya sido bien visto, ¿verdad? Por el resto de ciudadanos y todo eso. Creo que vino a menos cada vez más el Partido Conservador en estos 14 años. Recordemos también que tiene de por medio lo de a nivel internacional, primero a nivel local, el manejo de la pandemia, a nivel internacional lo que tuvo que ver con algunas embarcaciones, lo mismo, el tomar, yo también lo pongo un poco, a ver si habrá o no habrá, ahí lo estaba valorando en la lectura hoy en la mañana, el tema de haber tomado el oro de Venezuela, el haber tomado otras cosas, o sea, otro elemento que compromete a Gran Bretaña de cara a la geopolítica, a lo que se está viviendo, al enviar armas, el conflicto en Ucrania, el conflicto que se tiene en Israel, en esos otros conflictos, su participación, porque fue aplastante, o sea, lo del Partido Laborista fue aplastante, o sea, como decimos aquí en Nicaragua, por otros sectores, fue una pasada de cuenta terrible. Pues. Y así lo decía el señor Sunak al reconocer la derrota, que el pueblo había hablado muy fuertemente y que eso efectivamente era una pasada de cuenta, es decir, les habían medido las costillas y les habían dicho, ustedes no hicieron su trabajo, porque ¿qué pasa? Este señor Starmer y el Partido Laborista lo que están proponiendo es un cambio de perspectiva en el gobierno, llevar beneficios sociales que han sido restringidos, y otra serie de beneficios, especialmente en el tema económico, el tema social, ha sido parte de la campaña porque son los que más están aquejando en este momento al pueblo británico. Es decir, ellos se fueron a lo que estaba quejando al pueblo británico y dijeron, bueno, vamos a hacer cambios porque esto necesitamos mejorar. Fíjate que he andado buscando y no me he encontrado nada acerca de la política exterior. Yo supongo que no va a haber ninguna variación en cuanto a la política exterior, que van a seguir siendo
los hijos de Estados Unidos, y que van a continuar apoyando la guerra en Ucrania, yo supongo. Fíjate que yo hallé algo de un uruguayo argentino que vivió un tiempo en Francia e Inglaterra, y él decía que la variación que él miraba, que la participación fuera de la Unión Europea como país de Occidente no lo deja de fuera de la culpa que se tiene o de alguna manera la participación en la política exterior, pero sin embargo cree que puede haber algún tipo de variación en cuanto al manejo de recursos que puedan destinar hacia afuera, porque ellos van a tener que destinar muchos recursos hacia adentro, porque eso es lo que la gente le está demandando, que no lo han venido haciendo durante más de una década. Este reclamo lo puede llevar a los elementos clave que le permita tener, digamos, hay parte obrera, hay parte productores que han estado sintiéndola, más ahora con todo el conflicto que se tiene en Ucrania, donde pasan los fertilizantes y buena parte de ellos vienen a esta parte de aquí, llevan 2 o 3 años que llevan problemas, más lo agudo que ya traían con la pandemia desde el 20, eso lo ha limitado y sus programas sociales han estado limitados. Entonces van a tener que destinar recursos. No creo que tengan tanto la billetera para estar tirando también para afuera. Plata que la han venido pidiendo a través de Occidente y hijos de Estados Unidos, pues como tal. Sí, justamente ese es uno de los problemas que también... Pero eso fue lo más cercano que encontré en cuanto... sí. Y mencionó un poco sobre lo del oro y todo, pero a nivel interno es más como... Pero bueno, vos sabes que... Como un reajuste. Se ha estado sacrificando de todos modos el bienestar de la población por cumplir con Estados Unidos y su agenda y apoyar a Ucrania con los recursos que hagan falta. Y Israel. Sin importar de dónde. Sin importar de dónde. Israel. Pero con Israel, fíjate que no ha sido un discurso tan cerrado o no ha sido una posición tan cerrada como la que ha habido en el caso de Ucrania. Porque justamente las elecciones en Francia tienen que ver con, es decir, los resultados de las elecciones en Francia tienen que ver también con los problemas que está enfrentando el país. Porque, fíjate bien, la señora Le Pen y su agrupación nacional se fueron arriba y lograron la mayor cantidad de votos que nunca antes habían logrado por encima de cualquier partido, inclusive encima de la izquierda que se unió, y dejaron en el tercer lugar a las agrupaciones políticas que apoyan al señor Macron. Es decir, el señor Macron perdió estas elecciones. Sin embargo, van a segunda vuelta en unas elecciones legislativas y uno se pregunta, bueno, a ver, ¿y este rollo cómo es? Si querés, hacemos la pausa y hablamos acerca de esto, porque poderlo entender fue tarea, había que estudiar para poder entender cómo era ese asunto. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. El domingo sí se celebraron elecciones en Francia y perdió el señor Macron. Estas también fueron elecciones adelantadas, igual que en Reino Unido. A elecciones adelantadas, anunció la disolución del Parlamento y vamos a elecciones legislativas, llamó, porque los resultados de las elecciones legislativas europeas no favorecieron a su partido. Y entonces dice, antes que esto se empeore, mejor vamos a llamar a elecciones para que la gente recapacite. Y esa fue la idea, que la gente recapacitara. Sin embargo, la agrupación nacional se fue arriba. Con el 33%. Con el 33% de los votos. Igual el Nuevo Frente Popular tuvo el 28%, Macron que 20%. El Nuevo Frente Popular, que es la agrupación de todos los partidos de izquierda. Y que
que obtuvo, imagínate vos, 28%. La Agrupación Nacional se ubicó en el primer lugar con 297 circunscripciones ganadas. Y en el Frente Popular con 446, 157 circunscripciones. ¿Verdad? 157 circunscripciones. Y entonces uno viene y dice, bueno, a ver, ¿cómo es el asunto? Entonces, en Francia, la elección es uninominal, por circunscripción. Es decir, como que dijéramos aquí por distrito. ¿Verdad? Entonces aquí, por el distrito 1 de Managua, hay 20 candidatos, pero solamente uno es el que queda electo. ¿Ah? Si pasa del porcentaje. Espérate, uno es el que queda electo. Pero entonces, para quedar electo debe tener el 50% de los votos mínimo. Mínimo, exactamente. Mínimo. ¿Ah? Entonces, si no tiene el 50% de los votos, debe ir a segunda vuelta. Es decir, tiene que haber una definitoria. Y va a ir con el que ocupa el segundo lugar. Pero ¿qué pasa? Tanto ese que tiene el primer lugar como el que tiene en el segundo lugar deben de tener al menos 25% de los votos. Si no, no pasa ninguno de los dos. Y se repite la elección completa, ¿no? En esa circunscripción. Por eso es que hay segunda vuelta. Porque no en todos los lugares hubo triunfos de primera vuelta, es decir, triunfos de más del 50%. Entonces, ¿qué ocurre? Que van a esta segunda vuelta de manera que en este momento hay la posibilidad que se alce con ese 33% Agrupación Nacional, pero todavía no los tiene seguros porque tiene que ir a la segunda vuelta. Y desde el domingo pasado ha habido cualquier cantidad de manifestaciones y yo no entendía cómo era ese asunto, por qué están protestando los resultados de las elecciones. Ya está, la gente votó, ¿no? Pero estaban protestando porque justamente querían que la gente no votara en la segunda vuelta por los de Agrupación Nacional, es decir, por la extrema derecha. Exacto. De Marine Le Pen. Y ver cómo revertir, como una tercia ya... De alguna manera asustar al votante para que no vote. Pues sí. Ya para tratar de sonar pitoreta y campana para lograr, porque no crea, 33% tiene el partido de Le Pen y el Nuevo Frente Popular tiene el 20 y algo, o sea, lo ganaron con el 20% a Macron, que prácticamente si esos dos, Agrupación Nacional y el otro se juntan, ya tienen a Jordan Bardella para primer ministro. Y de paso tendrían una mayoría absoluta en el Parlamento y pueden formar un nuevo gobierno. Porque de los 577 diputados que se eligen en estas elecciones, 76 ya fueron elegidos directamente el pasado domingo, que sí. Pasaron con el 50. Fíjate que hubo una participación interesante, porque una participación del casi el 67%, es decir... Más que Gran Bretaña. De 49 millones de votantes votaron 32 millones. ¿Ah? Entonces, tiene ya asegurados 38 escaños la Agrupación Nacional, es decir, la extrema derecha. La izquierda tiene asegurado 32 escaños. ¿Ah? Y Macron tiene asegurado solamente 2 escaños, después de la primera vuelta. Ahora van a pelear todo el resto de estos escaños, ¿no? Porque se están escogiendo... 446 están en disputa en la segunda vuelta. 577. Bueno, sí, 400 son los que se están discutiendo ahora en esta segunda vuelta. ¿No? Sí. Pero es decir, hay la posibilidad que Agrupación Nacional no solamente gane, tenga la mayoría absoluta, la cantidad de escaños, sino que conforme gobierno, ¿no? Y que conforme gobierno quitando Macron. ¿Vos sabés lo que significa que la Agrupación Nacional de Le Pen conforme gobierno? ¿Verdad? Recordemos que ellos son... Mira, Marine Le Pen viene de su abuelo, que era militar, cuando hace 60 años, la independencia de Argelia,
él era de los militares que fusilaba a los argelinos y todo, pues, o sea, un criminal, pues. Incluso en el año 82, 83, hasta llegó a hablar sobre la cámara de gas y le llegó a decir piojoso a los judíos que estaban inventando cifras de la Segunda Guerra Mundial. No es cierto que fueron tantos millones, eran unos cuantos piojosos, y que no es cierto que había cámara de gas, pero como la ley lo prohibía dentro del Parlamento, dentro de la Constitución, incluso hubo un decreto y todo, se tuvo que retractar para evitar ir a la cárcel. Pero la María Le Pen es como el relevo de ellos. Ellos son de unos, voy a decir, como dicen en Francia, son de unos suburbios, de unos barrios marginales de Francia, porque también en esos lugares la gente cree que no existe. Existen grandes zonas marginales donde incluso no hay ni luz, ni calles, pues, lo que llamamos asentamientos aquí, pues, y ellos tienen un nombre fuerte, pues, en esa zona, al extremo que ella perdió un ojo. Vos te diste cuenta en un pleito de barrios, de barriadas, de suburbio, perdió un ojo, un tiempo usó un parche y con el tiempo se puso después un ojo de vidrio, creo, una prótesis ocular y todo lo demás. Y ella vino y empezó a hacer un trabajo, voy a decirlo así, que le llevó por lo menos sus 20 años, sus últimos 12 años también, de todos los inconformes que estaban y que quieren ser y que tienen el discurso nacionalista. Parece que se leyó el libro del Tercer Reich, ¿verdad? Y se lo leyó tan a profundidad que empezó a hacer todo ese trabajo y fue sumando. Su primera elección quedaron con el 0.02% y después fue sumando. Nunca fue para menos. Desde hace 35 años que participa, al final de los 80, siempre fue sumando, ganó un distrito, ganó una concejalía. Cuando ganaron en la primera diputación, que fue la de ella, creo, la primera vez que ganaron una diputación, como que habían ganado... Como que habían ganado la presidencia. La presidencia. Sí. Y ese, voy a decir así, ese es un mérito político, haber transformado eso y llevarlo. Que viene la socialdemocracia, que viene después todo, y los empiezan a tratar de ultraderecha, de esto. Es que este es un fenómeno sociológico o sociopolítico que está pasando en toda la Europa y está pasando más en los países del sur y empiezan a etiquetarlo como de ultraderecha, pero si uno mira el trabajo de esta ultraderecha comparado a la izquierda, comparado al centro, a la socialdemocracia, han hecho un trabajo meramente si lo traemos a estos planos de América Latina, un trabajo meramente de base, un trabajo horizontal. El trabajo político electoral. El trabajo político meramente electoral, pues. Fíjate que ellos, los que no se agrupan en los partidos de izquierda, como los comunistas que no querían entrar en los partidos de izquierda, entraron con su agrupación nacional. No entraron. En Francia en este momento, y justamente por eso es que la izquierda tiene en este momento el segundo lugar, claro. ¿Verdad? Porque lograron crear un frente, ¿verdad? El Frente Unido es que se llama. Sí, Frente Unido. Nuevo Frente Unido. El Nuevo Frente Unido, que son todos los partidos de izquierda que finalmente se unieron para poder presentar batalla. ¿Sabes de dónde viene? De que habían apoyado en los dos periodos anteriores a los que quedaron en tercer lugar ahí con Macron. O sea, ellos se salen, pues se llaman Nuevo Frente Unido, o sea, se sale. Y le permite a Le Pen, porque dentro de ese escenario, como le hemos dicho, como una pasadita de cuenta, por todo lo que está pasando con Francia de cara a la Unión Europea y todo lo demás. De repente, es un país grande, está al sur, tiene bastante población, tiene muchos recursos, y otros países con menos recursos, los países nórdicos, los países pequeños, Bruselas y todo eso, donde se encuentra la Unión Europea, un comité pequeño de la Unión Europea decide sobre los 27 países y decide sobre un país de uno de los países más grandes y con recursos, que son saqueadores, igual colonialistas, lo que hicieron en Argelia y en los 17 países de África. Y no crea esto como nacionalistas, no son santos de mi devoción en los otros, pero han venido que vienen a menos. En los últimos 4 años, del 20 al 23, 13, 14 países, que aquí lo hemos analizado, solo voy a decir 2, Burkina Faso, Costa de Marfil, eran enclaves, colonia francesa, hasta hace poco, pues, eran independientes, pero eran... Pero si ahorita los están sacando de varios países africanos a los franceses. No, y los están echando de las embajadas, y si no, le dicen se me salen a tal hora o le pego fuego, y se salen 1 hora antes porque le van a pegar fuego adentro.
O sea, eso es como una pasadita de cuenta a Macron y todo, porque ahí le ha afectado la política exterior muy fuerte, a diferencia de lo que analizábamos. Hoy también hay una elección que hemos venido siguiendo, que es la elección de Irán. Que vamos a hacer una pausa para hablar acerca de ella, porque, es decir, este viernes está votando Irán, pues a la hora en que estamos transmitiendo este programa ya se cerraron las urnas, ya se cerraron los centros de votación. Sin embargo, va a ser hasta el sábado al mediodía, hora de Teherán, que se van a dar a conocer los resultados, según el anuncio del Consejo Electoral. Pero ya para nosotros ya va a ser demasiado tarde con respecto al programa, así que vamos a hablar nada más rápido acerca de estas elecciones y en el siguiente programa lo vamos a tocar más a profundidad. Regresamos en breve en esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. El 28 de junio, es decir, el viernes de la semana pasada, se llevaron a cabo las elecciones adelantadas en Irán por la muerte en el accidente de helicóptero del presidente Raisi. Entonces hubo que adelantar elecciones para escoger un nuevo gobierno. Se inscribieron varios candidatos y dos fueron los más votados. Un reformista, dentro de lo que cabe pensar como reformista, y uno que es de la línea más dura. El señor Masoud Pezeshkian, que se le califica como un reformista, obtuvo el 44% de los votos en la primera vuelta, y Said Jalili, que es de la línea dura, fue negociador de Irán en el tema nuclear. De las armas nucleares no, en el tema del uso de la energía nuclear, ¿verdad?, en Irán, y es calificado como de la línea dura, y obtuvo el 40% de los votos, 4% menos. Ellos dos son los que están este viernes 5 de julio compitiendo pues por la presidencia de Irán. Según medios iraníes, hay una gran afluencia de votantes, más que en la primera vuelta, porque en la primera vuelta apenas votó el 40% no, el 39.93, el 40% de los votantes. De 61 millones que estaban registrados, votaron 24. Se cree que llega a 30 millones ahorita los votantes en esta segunda vuelta. Masoud, que lo tildan un poco como reformista, es un poco visto por la parte de la parte de Occidente, sobre todo, que puede hacer algunos cambios en la economía iraní. Recordemos que Irán está como Nicaragua, Bolivia, Venezuela, está entre los países con más sanciones, y Rusia como tal, lo que recientemente, antes de morir, el presidente anterior hizo lo del bombardeo, lo de los drones en Israel, supuestamente le facilita armas a los yutíes, lo cual no es ningún secreto. A como está esa parte de ahí, creen que les conviene más Masoud que Jalili, pero Jalili, vea, el segundo, que supuestamente es más de la línea del ayatollah, ¿no?, que es el que estuvo en las negociaciones del uso nuclear y todo en el 2015. En el debate lo mencionan, cuando en una parte del debate con Estados Unidos, en el intermedio de la semana de las elecciones, yo creo que va a ganar Masoud por la cuestión de que ese llamamiento masivo puede darle como un oxígeno de que pueda cambiar un poco la economía. Recordemos que un país sancionado con 60 millones de habitantes no creo que se le deban de ver fácilmente, pues a lo mejor nosotros que apenas somos 6, 7 millones y hay una producción para 7 u 8 millones de los granos básicos que aquí se produce, ahí son otros tipos de recursos y que tienen de que ver. A lo mejor gana Masoud, aunque Jalili, que es de la línea más dura, ¿verdad?, va a estar reñido, pues.
hasta el momento, según lo que en el transcurso del día se han visto que las elecciones, hay, según los monitoreos que miré previo al programa, había se va a pasar del 40% de la participación iraní, pues. Va a subir un poco. Va a subir un poco. Va a subir un poco. Ok. De eso vamos a hablar, ya los resultados vamos a hablar en la próxima semana. Elecciones también, las de Estados Unidos. Quiero tocar estas antes de la otra. Después del debate, se empezó a mencionar con mucha fuerza, el debate entre Trump y Biden, se empezó a mencionar con mucha fuerza que el domingo el presidente Biden se había reunido con su familia para decidir si iba a continuar o no en la campaña electoral, porque le fue muy mal en el debate. Él mismo lo ha reconocido, dice que no fue su mejor noche, que al contrario. Y una reunión también con 24 gobernadores, ¿no? Pero en la reunión con su familia, aparentemente la familia le habría recomendado que dejara la carrera. Sin embargo, este 4 de julio, es decir, este jueves, dijo, aquí estoy, no me muevo, yo sigo siendo el candidato. Y voy a seguir siendo el candidato. Sigo siendo el chaval de la película. Pero hay más voces en los Estados Unidos que están diciendo, no, hombre, no. Yo lo dije desde hace rato, antes del debate, aquí lo discutimos. Inclusive hablamos de ¿cómo se llama? La ex primera dama. De Michelle Obama. Michelle Obama. También se habló del señor Kennedy, que salió últimamente. Yo creo que empezaron a poner algunas figuras más, voy a decir, más frescas, más jóvenes, en cuanto a los demócratas, a ver si de alguna manera coge la... Siento que haber hecho un debate fuera del periodo de elecciones primaria y un debate fuera de eso, yo creo que era una manera de, voy a decirlo así, como se dice en política, como una purga interna y tener como bajar del caballo a Biden. Pues. O sea, no hagan cómo bajarse. Pero el asunto es que no tienen a quién poner. Porque es decir, ¿a quién van a poner? ¿A la vicepresidente Kamala Harris? No, yo más bien creo una combinación entre Kennedy y la Michelle. Yo creo pero es que ya la señora Obama ya dijo de que no. Ya ella dijo que no. Entonces van a repetir con la Kamala de vice. Siento que Biden no va. Siento que no, porque no están recogiendo plata para hacer la campaña. Ellos necesitan plata para recoger la campaña. Y de seguro ahí ya le hablaron, ya le soplaron al oído que para que tenga plata tiene que haber un cambio. Pues según un periodista de Fox News, ya la decisión estaba tomada, que él iba a salir de la campaña, pero la Casa Blanca necesitaba un momento para poderlo anunciar. Es decir, necesitaba tener el momento exacto para poderlo anunciar de manera que no fuera tan derrotista el asunto, ¿no? Claro, lo que pasa es que se ve a nivel de los medios, lo quieren ver derrotista por toda la falacia que dio Trump. Pues. Pero es que fíjate que una cosa interesante, no han pasado las convenciones, y acuérdate que es en las convenciones de los partidos en donde se eligen a los candidatos, ¿no? Es decir, en este momento, tanto Trump como Biden no son candidatos. No son candidatos, son aspirantes nada más. Exacto. ¿No? Esa parte de la gente hay que aclararlo, que una cosa es ser aspirante y otra cosa es ser candidato. Porque de repente cuando un aspirante no va y se le pasaron la factura al candidato, no, aspirante a candidato, ni siquiera es candidato, ni siquiera está pensando, está apenas que quiere enamorar, es un candidato, o sea, ni siquiera para decir que lo dejaron como la novia de todos, alborotados, no, son candidatos, o sea, en Nicaragua se usaba un tiempo, no sé si el término de precandidato, ahí apenas van a las conversaciones. Yo siento que haber hecho ese debate previo es como una manera de cada uno de ellos reafirmar su candidatura en las convenciones. Trump parece que las tiene, pues, pero Biden no las tiene. Yo también siento que el haberla hecho antes de las convenciones es una forma de sacudir, ¿sabes? Que no se imaginaban las sacudidas que se pegaron, pues. Sí. Pero bueno, que es diferente. Ahora, esto te liga rapidito y nomás a las elecciones de Venezuela que están a la vuelta de la esquina. El 28 de julio. Fíjate que escuché el último en el lanzamiento que fue ahorita de la apertura de campaña. Es corta. Ya ahorita, esta semana. Sí. Es súper corta. Me gustó el discurso del presidente Nicolás Maduro, el eslogan que lleva hacia la nueva Venezuela y la oposición que va a un señor que había sido ministro, me parece. Había trabajado el tema de los hidrocarburos y era empresario, que es el que reemplaza a la señora, a la Machado.
que hablan mucho en cuanto al tema de que, mira, Venezuela son 32 o 24 millones, no recuerdo ahorita lo que van a ir a votar. Ya te voy a decir. ¿Cuántos son los votantes? Ya te voy a decir. Ajá. Seguí en ese eslogan y la participación masiva de la gente en un país que está sufriendo unas sanciones increíbles. O sea, Nicaragua en su momento tuvo, hace años, tiene sanciones, pero no hemos llegado a esos niveles de bloqueo. Ni quiero que ni se me ocurra que llegue. A pesar de eso, la movilización en la apertura fue masiva y en 70 lugares al mismo tiempo, o sea, en simultáneo. Eso te da, o sea, se había que mostrar el músculo, a como decimos en política, aquí en este hemisferio, cuál es tu peso, cuál es tu techo. Se mira fuerte Maduro, te cuento, o sea, para la reelección se ve fuerte. Sí, no, además parte con un AUPA, ¿verdad? que logró, que es las negociaciones con Estados Unidos. Acuérdate que la principal debilidad que tiene en este momento el gobierno de Venezuela es el efecto de las sanciones. Es decir, el estómago pesa mucho a la hora de tomar una decisión, ¿verdad? de tomar una decisión política. Y las sanciones justamente han causado un daño tremendo en Venezuela. Es decir, hay unos niveles a veces desesperantes. La gente te dice que está muy difícil la cosa, ¿no? Entonces, eso, por las sanciones. Y Maduro anuncia que está negociando con los Estados Unidos el tema de las sanciones. Es decir, eso es un buen pie. Eso es un buen pie para el arranque de su campaña, porque ¿qué les está diciendo? Miren, la siguiente parte de este gobierno no va a ser como este, porque estamos poniéndonos de acuerdo con los Estados Unidos para unas relaciones, para unas mejores relaciones. ¿Ah? Eso significa que la economía va a mejorar y que por lo tanto va a haber para el estómago. Sí, previo al lanzamiento de la candidatura, hubieron unas imágenes donde estaban haciendo la reactivación de procesos industriales, donde se han embutido y tipo de queso y todo, que eso te da de alguna manera, tal vez no es la cadena alimenticia que necesitas, pero al menos estás reactivando parte de la cadena alimenticia, que son la parte de los embutidos que pueden estar guardados, que pueden estar almacenados, y de alguna manera está viéndolo eso. La negociación con Estados Unidos, incluso hubo una que lo televisaron, pues entonces, o sea, previo al lanzamiento, se televisaron parte de las negociaciones de que se están haciendo. Eso le da como, no quiero decir un respaldo, pero sí le da un clima más agradable, le da un clima de seguridad en cuanto al tema de la alimentación, y no solamente el alimento, el estómago, todo lo que es de uso personal. En su momento hubo gente que me invitaron a un evento y me decían el año pasado para octubre, pero al final ya no fui por la cuestión de que tuve con mi hija, y me decían, traigan sus cosas de uso personal, así, pues, con mucha discreción. Va a venir a la semana, lo vamos a atender y todo, pero las cosas de uso personal, si las puede traer usted en su maleta, tráiganlas, pues. Eso los nicaragüenses lo recordamos muy bien porque lo vivimos muy bien. Son 10 candidatos los que están corriendo para estas elecciones en Venezuela, de las cuales vamos a continuar hablando en nuestras siguientes ediciones, pero hay 2 que son los más fuertes, el presidente Nicolás Maduro, por supuesto, y Edmundo González, que corre por la Mesa de la Unidad Democrática, que es la principal fuerza de oposición. Pues nada más, Bismarck. Hasta aquí, se nos acabó el tiempo. Yo te dije, no hables tanto, Bismarck, para que podamos tocar ahí hay otros temas. Nos fuimos en elecciones. Sí. Tenemos un par de cosas pendientes para el próximo. Sí. Nos va a dar tiempo, yo creo que sí. Va a correr Fujimori en Perú. Vamos a ver. Ya saben, Bismarck saluda a todos sus fans, a todos los que lo saludan en la calle, a todos los que lo invitan a comer, a todos, él le manda saludos a todo el mundo. Yo voy a ahorrar esa parte. Gracias, Bismarck. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores.